buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo vivo de FUCA. Como todos los lunes a las 19 horas nos encontramos aquí en el canal de FUCA. Ya se van sumando algunas personas. Les contamos que hoy nos va a acompañar el doctor Tomás Soule y hoy vamos a hablar sobre sarcomas. Queremos contarles a todos que FUCA es la Fundación Cáncer que funciona en el Instituto Alexander Fleming. Es una fundación en la cual nos dedicamos a la docencia, a la investigación y a la prevención del cáncer, y que todo nuestro trabajo es posible gracias a la colaboración de muchísimas personas. Nos escuchen luego, están invitados a sumarse a FUCA, a seguirnos en las redes sociales y por supuesto a contribuir con nuestro trabajo. Acá, buenas tardes, doctor Soule, bienvenido al Instagram de FUCA. Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, les cuento a todos que el doctor Tomás Soule es oncólogo clínico, integra el staff médico del Instituto Alexander Fleming, se especializó en oncología clínica contando con una beca de la Fundación FUCA, como tantos otros médicos especialistas en oncología, que ya contamos más de 120, y muchos de ellos trabajan en el Instituto Alexander Fleming, pero otros están ejerciendo la oncología en distintas ciudades de todo el país, de toda la Argentina. Esa es la gran contribución de FUCA, o una de las grandes contribuciones de FUCA a la comunidad. Y el doctor Tomás Soule además es especialista en este tipo de cáncer que vamos a hablar hoy, que son los sarcomas. Así que, bueno, para comenzar, doctor Soule, ¿qué son los sarcomas? ¿Cómo se definen? ¿Cómo se ¿Qué caracterizan? pregunta? ¿Qué pregunta? Porque es Arrancamos, parece arrancamos un fácil. tema, me parece un tema muy difícil, o quizás es un tipo de cáncer raro, Sí, ¿verdad? ¿O no es así? es raro. Mira, yo siempre a los pacientes cuando me preguntan que vienen con el diagnóstico al consultorio trato de explicarlo con palabras sencillas, así que voy a intentar hacer lo mismo para que se comprenda. Nosotros históricamente, o creo que la oncología históricamente fue llamando a los tumores de acuerdo al órgano en el cual estaban. Cáncer de mama, cáncer de colon, y así con distintos tejidos. Pero bueno, hay un montón de tejidos que no son órganos en sí, como la grasa, el músculo, los huesos, y todos estos tejidos que se llaman tejidos de sostén, porque son los que sostienen en sí el cuerpo, los órganos en su lugar, o los músculos para sostener el cuerpo directamente, son los que son los sarcomas. Y hay una variabilidad muy amplia de tejidos que pueden darlos. ¿Bien? La grasa, el músculo, como dije, es los más comunes, pero así al mismo tiempo dentro del hueso hay distintos tipos de células y esas células pueden dar origen a distintos tumores, a distintos sarcomas. ¿Mm? Creo que esa es la Claro, forma más fácil que tengo como de explicarlo. explicarlo. Quizás puede ser que sea el más común el cáncer de huesos, ¿o Mira, no? nosotros en realidad no es el más común dentro de la oncología, por lo menos en adultos, los sarcomas en total representan solamente el 1% del total de los tumores. Lo que hay que aclarar siempre es que dentro de ese 1% de los sarcomas hay muchos distintos tipos de tumores que son los sarcomas. La familia de los sarcomas la componen más de 100 distintos tipos de tumores. Entonces, si yo hablo que el total de los tumores sarcomas son el 1%, si vamos a los distintos tipos, es el 0,1, 0, y así cada vez hay algunos que son más frecuentes, otros son más infrecuentes. El más frecuente es uno que se aloja en el tubo digestivo, principalmente se le llama GIST, que son tumores del estroma gastrointestinal. Bien, ese es el sarcoma que por ahí puedo decir uno como el más frecuente. ¿Mm? Tal cual. Bueno, te cuento que la semana pasada hicimos un vivo sobre el programa Aulas Abiertas, que probablemente lo recuerdes, debes haber Sí, participado, ¿verdad? En Aulas me parece Abiertas. bastante divertido y bastante productivo Sí, es para los chicos. realmente un proyecto muy lindo de FUCA. Les cuento así muy rápidamente, porque no es el tema de hoy, que se trata de capacitaciones o de una educación sobre el cáncer y su prevención que hacemos en escuelas, sobre todo escuelas secundarias de todo el país, y colaboran en este proyecto los médicos que
actualmente, o que cada año se están capacitando como becarios de FUCA en el segundo año de oncología clínica. Así que al doctor Tomás Soule le habrá tocado dar clases en algunos colegios. Fuimos a Córdoba. Es una clase, viajaste a Córdoba, exactamente, porque parte del programa también se hacen algunos viajes al interior del país. Pero la cuestión, o sea, el detalle un poco de color, es que la semana pasada participaron dos personas, dos mujeres docentes. Bueno, una de ellas exdirectora de una escuela, la otra es Meli Biman, que en realidad es colaboradora en el Colegio Ort, para contar su experiencia desde sus colegios, participando del proyecto Aulas Abiertas como docentes, y resulta que las dos habían sido pacientes de GIST, así que bueno, Mira, un tumor que en realidad no parece muy frecuente, pero bueno, se dio esta circunstancia. Y ¿se conoce o se tiene idea qué es lo que provoca o algún factor de riesgo relacionado con estos tipos de cáncer? mira, te hago una aclaración porque justo tocaste un tema bastante importante en cuanto a los tumores y a los sarcomas y a los tumores en general, en cuanto a la casuística y a cuántos, digamos, tumores se diagnostican. Hay un estudio japonés muy interesante que estudian a pacientes que fallecen por cualquier causa y hasta el 50% de la población tenía un GIST. Lo que pasa es que es asintomático. O sea, un GIST que al paciente lo tenía, no le genera ningún síntoma. Entonces son tumores que en realidad son mucho más frecuentes de lo que uno piensa. Solamente que, bueno, uno siempre dice que para que la enfermedad, o sea, para que la patología genere un enfermo, tiene que generarle síntomas al paciente o tiene que repercutirle de alguna manera. Entonces, un poco la incidencia va de la mano de eso. Si genera síntomas, baja mucho la incidencia. Hay gente que convive con ciertas enfermedades y nunca se la diagnostican y vive toda su vida normalmente, sin que le genere ningún problema. Eso es una realidad en toda la medicina. Ahora, en cuanto a los sarcomas, la incidencia se modifica de acuerdo a la edad de los pacientes. Recién les comentaba que, por ejemplo, en adultos representa el 1% del total de los tumores. Pero si uno va a la pediatría, a los tumores pediátricos, representa cerca del 15% del total de los tumores. En la pediatría es mucho más frecuente el sarcoma que en los adultos. Obviamente, como dije recién, hay un montón de distintas enfermedades dentro de los sarcomas y también hay distintas entidades que se presentan con más frecuencia en pediátricos y hay otras que se presentan con más frecuencia en los adultos. ¿Mm? Claro. Complicado, complejo. ¿Factores de riesgo? ¿Podés mencionar algunos o es algo totalmente aleatorio, digamos, Sí. la aparición? No, es un poco aleatorio, no hay, a ver, si bien es una patología infrecuente y al ser una patología infrecuente, es verdad que cuesta más desarrollar estudios que detecten estos factores de riesgo, distinto cuando uno hace estudios poblacionales de mucha gente y ahí puede detectar, bueno, a ver, de 100.000 personas que tuvieron esta patología, coinciden que tanto porcentaje tienen esto en común, entonces ahí determina uno un factor de riesgo. Al Claro. ser una patología infrecuente, cuesta más desarrollar esos estudios de grandes poblaciones porque al ser infrecuente no hay grandes poblaciones básicamente. Pero sí podemos hablar de un factor de riesgo que hay determinadas enfermedades hereditarias. Cuando habla de enfermedades hereditarias se refiere a una enfermedad genética que nace con esa alteración. O sea, es una alteración que uno la trae desde que nació. Y esas enfermedades genéticas que son heredables de padre o madre a sus hijos, pueden tener más predisposición a tener distintos tipos de tumores. Y entre esos tumores hay algunos síndromes hereditarios que se relacionan con los sarcomas. Ajá. Por ejemplo, Síndrome de Lynch, por ejemplo, es una alteración que puede relacionarse con cáncer de mama, con linfomas, con sarcomas. Pero son ajá, patologías muy detectables, pero muy infrecuentes. Son muy raras realmente. claro. Incluso hay estos síndromes hereditarios que hay 2 o 3 familias nomás en Argentina con ese antecedente. No es algo que por ahí uno lo tiene y no se da cuenta, no, es muy detectable, pero son muy poquita la gente que lo tiene. Claro, detectable, por supuesto, siempre que se realicen los estudios familiares, digamos, los estudios hereditarios para descubrir estos síndromes hereditarios, Exacto, ¿verdad? O exacto. sea, acá se destaca la importancia también de realizar este tipo de estudios que no siempre son del todo accesibles para todas las personas, ¿no? Es Exacto. un tema Primero, complejo. claro, siempre hay una sospecha clínica primero, hay un diagnóstico y a veces llama la atención estos síndromes hereditarios que
casi toda la familia tiene algún tipo de diagnóstico de cáncer. Papá tuvo Claro, tal cosa, mi hermana tuvo uno, yo tengo otro, mi hermano tiene otro, mi hijo tiene otro, y llama la atención tanto hasta que la sospecha hace que alguien pida un test genético que confirma el diagnóstico del síndrome hereditario. claro. Ahora, y en ese caso, si descubrís un síndrome hereditario que tiene que ver con este tipo de cáncer, ¿cuál es la medida que se recomienda? ¿Estudios más frecuentes? Exacto, es muy interesante la pregunta porque es así. Uno lo que cuando tiene una cierta predisposición a tener un tumor o a tener una enfermedad, lo que tiene que hacer es tratar de por ahí estudiar al paciente más seguido, con estudios, con métodos de imágenes más precisos, para hacer el diagnóstico cuando aparezca con un tumor más chiquito, de una forma más precoz, más temprana, para tener más posibilidades de curar al paciente. Claro, claro, tal cual. Bueno, y en los casos, digamos, en que no ocurre esto, que como me decís, son muy raros, normalmente, ¿cómo llegás al diagnóstico de los sarcomas? Me imagino que varía mucho según el tipo de sarcoma también. Exacto, perfecto. La verdad que generalmente hay algo que le pasa al paciente, o sea, el tumor crece en algún momento y genera síntomas, y lo que hace consultar al paciente es el síntoma. Y el síntoma va a variar de acuerdo. El síntoma se le llama, por ejemplo, a algo que el paciente sienta, a un dolor, a un bulto, a tos, algo que al paciente le llama la atención y eso motiva la consulta al médico. Y el síntoma va a variar de acuerdo al lugar donde esté el sarcoma. Por ejemplo, si es un sarcoma óseo, puede generar dolor en un hueso por un traumatismo. Común que un chico esté jugando al fútbol y de repente se golpee, no tan fuerte, y le duela, y el dolor no se vaya, y consulta una guardia, pues tiene dolor, y en la guardia le hacen una radiografía, y en la radiografía parece algo raro. ¿Bien? A veces Claro, no genera dolor, y es un tumor en el muslo, en un músculo, y el paciente se siente algo rígido, porque los pacientes realmente se autoconocen, se tocan el cuerpo y sienten que hay un muslo, un músculo que está duro y no es una contractura y hay algo que les llama la atención. Generalmente nosotros la sugerencia siempre hacemos es cuando el tumor, es muy difícil hacer la comparación en tamaño, pero cuando el tumor, alguien se siente una pelota en el cuerpo, una masa, que tiene 3 centímetros, es motivo para consultar con el médico. 3 centímetros, para que se den una idea, es el tamaño de una pelotita de golf. Una pelotita de claro, ping-pong son 3 claro, centímetros de tamaño. Entonces uno siente en el muslo o en la grasa y se palpa la pierna, el brazo y siente una pelota, algo duro, y tiene más o menos el tamaño de una pelotita de golf, es motivo para consultar con el médico y consultar si hace falta hacer algún estudio de imágenes o incluso una biopsia para confirmar el diagnóstico. claro. ¿Y el GIST en el aparato digestivo, cómo se manifiesta? Bueno, ¿Cuándo esto se también manifiesta? es interesante. Hay una cierta edad en la que está indicado hacer colonoscopías control para detección del cáncer de colon, por ejemplo. Entonces puede ser encontrado un estudio de rutina, porque siempre, muchas veces cuando se hace una endoscopía, una colonoscopía, se hace también una endoscopía del paciente. Se puede hacer una endoscopía también por gastritis, por síntomas digestivos. Es un estudio relativamente accesible. Eh, Obviamente que va con anestesia, tiene sus factores de riesgo, pero es un estudio realmente bastante accesible y de la práctica diaria. El paciente se interna momentáneamente y el mismo día está en su casa. En estos casos uno lo puede hallar de forma incidental, se le llama cuando Claro, lo hace buscando otra cosa, o puede generar síntomas como por ejemplo un sangrado. Porque al ser una masa que está del lado de adentro del estómago o del intestino, puede generar una lesión con el arrastre o el roce de la comida, los mismos movimientos del tubo digestivo, y eso puede generar un sangrado, y entonces en el estudio de una anemia del paciente, la anemia es cuando el paciente pierde sangre por claro, algún sitio, y eso al paciente le puede generar la anemia, que es la bajada de la hemoglobina, de los glóbulos rojos, y eso genera síntomas como cansancio o incluso sangre en algún sitio que el paciente le llama la atención. ¿Mm? claro, claro. Ahora, bueno, acá tenemos una pregunta de Romina Santos, no sé si llegás a leerla vos también, No, a ver. que dice la voy leyendo. ¿Qué tan frecuente y hereditario es un sarcoma de vejiga y pared abdominal? Y dice, ¿es probable que sea el cáncer primario, aunque en primera instancia se detecte un tumor de próstata? Espero ser clara. No, es clara la pregunta. La verdad que, bueno, es el área, digamos, de la pelvis, que es la zona donde está la próstata, la vejiga, y hay parte del intestino delgado, incluso también está el recto, es un área muy chiquita. Entonces hay veces que hay sarcomas en esa localización
que crecen e invaden los tejidos de alrededor. Lo explico de una forma para que se entienda, como que pegotean todos los tejidos de alrededor y hay un momento en el que cuesta determinar de cuál es el tejido de origen, por así decirlo. ¿Bien? Los sarcomas viscerales, o sea, los sarcomas viscerales no intestino, como el GIS, son raros, no son frecuentes. Hemos tenido casos de sarcomas de próstata, por ejemplo. Pero bueno, es más común que haya un sarcoma en el abdomen y que crezca, porque por ahí no da síntomas, como hablamos recién, y eso haga que crezca a un volumen significativo hasta el punto que llegue a invadir y pegotearse con la próstata, con la vejiga. Entonces, cuando el paciente tiene síntomas, es muy difícil determinar cuál es el sitio de origen. Claro. No sé si fui claro en la respuesta o si Romeo tiene alguna otra duda. Es clara la respuesta, pero evidentemente es complejo el tema. Sí, es complejo porque también depende mucho el tipo de sarcoma. Nosotros a veces con los sarcomas, si bien son muchos, tienen su frecuencia. Hay unos que son más frecuentes en un sitio, otros son más frecuentes en otro sitio. Entonces, nosotros a veces con el diagnóstico, se le llama histología, cuando uno hace el diagnóstico de certeza con el patólogo y le pone nombre y apellido a este tipo de sarcomas, a veces uno puede ayudarse a determinar si es uno u otro. ¿Bien? Claro. Bueno, ya nos estás dando un indicio de cómo se diagnostican, o sea, a través de una punción, entiendo, y Exacto, sí. un Siempre examen patológico. es una patología rara, entonces siempre para nosotros es bastante importante que la biopsia la haga no solamente un equipo de referencia, sino que también un patólogo de referencia. Hay entre un 25-30% de veces que el diagnóstico cambia cuando la ve un patólogo de referencia. Y eso no es que el patólogo que la vio primero es malo, no pasa por ahí, pasa porque es realmente infrecuente. Entonces puede ser que un patólogo vea un solo sarcoma en toda su carrera. Entonces, cuando la ve un patólogo que se dedica exclusivamente a sarcomas o a sarcomas y a otra patología, en ese caso puede aumentar y hacer más fidedigno el diagnóstico y cambia realmente la conducta en muchos aspectos. Pero siempre, cuando uno tiene una lesión, cuando tiene un tumor, cuando tiene un diagnóstico oncológico, siempre hay que tomar un pedacito, que a veces se toma solamente un pedacito, se le llama biopsia. Hay distintos tipos de biopsias, no quiero ahondar en eso, pero siempre hay que tomar una porción de ese tejido y analizarlo en el microscopio para que le den el nombre y apellido real del sarcoma. Exacto. Bueno, una pregunta difícil, o no sé si es difícil. ¿Qué te Vale. llevó a elegir el sarcoma como tema de especialidad dentro de la Uf, oncología? era residente de FUCA cuando se me ocurrió. A ver, lo mío fue muy particular, a mí me gustó siempre mucho la biología molecular, siempre me gustó todas las alteraciones genéticas y moleculares que acarrea la enfermedad. Y en un momento hicimos un trabajo de investigación con el grupo, con Matías Chacón, que es el jefe nuestro del servicio, y en ese momento, bueno, llegamos a una arista de investigación bastante interesante sobre sarcomas, con un proyecto con gente de Francia, y en un momento dijimos, bueno, esto no lo sabe nadie, tratemos de investigar por este lado, y hicimos un trabajo bastante interesante. Hay un sarcoma, voy a tratar de explicarlo para que se entienda. Siempre los sarcomas son tejidos que celularmente son bastante diferentes a los tejidos normales, pero si se parecen un poquito a la grasa, se les llama liposarcoma. Si se parecen un poquito al músculo, se les llama rhabdomyosarcoma. Pero hay veces que los tejidos son tan diferentes, son tan distintos, que no pueden, los patólogos no pueden decir se parece a tal cosa. Entonces a esos sarcomas se llaman sarcomas pleomórficos. Y era el sarcoma más frecuente. El 45% de los sarcomas eran sarcomas pleomórficos. Entonces nosotros teníamos la hipótesis de que los sarcomas pleomórficos en realidad eran sarcomas de otro tipo, pero que eran tan diferentes que el patólogo no puede diferenciarlos. Porque había un subgrupo que era realmente un sarcoma pleomórfico. Hicimos una revisión que tuvimos que tratar a un ingeniero en sistemas, porque una base de datos de millones de datos en una página llamada Cosmic, que es una base de datos genética que está libre en Internet, y analizamos cientos de miles de pacientes con cientos de miles de mutaciones y llegamos a la conclusión de que había un
determinado porcentaje de mutaciones que era propio del sarcoma pleomórfico, y con eso nosotros llegamos a la conclusión de que el sarcoma pleomórfico es una entidad propia. Lo presentamos en un congreso en Japón, en Tokio, en el 2019 fue eso, y la verdad que bueno, ahí fue como que el inicio del trabajo fue lo que me terminó abocando a los sarcomas, y me acuerdo que Matías Chacón me dijo, vos tenés que hacer sarcomas, y a mí siempre me gustaron los tumores genitourinarios, y afortunadamente hoy tengo la suerte de dedicarme a esas dos cosas que me gustan mucho. Buenísimo. Bueno, qué interesante. Y aparte qué orgullo, bueno, para mí un poco como integrante de FUCA, como directora de FUCA, es un orgullo también escuchar cuando nos cuentan de estos logros en investigación y estas presentaciones en congresos, ¿no? Felicitaciones. Así que bueno, y estamos hablando entonces de cómo se diagnostican y de estas distintas clases, variedades de sarcomas. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Cómo es el pronóstico de los pacientes que tienen este tipo de cáncer? Bien, los sarcomas, o sea, el tratamiento fundamental va a basarse en tres pilares, que son la quimioterapia, la cirugía, que es operar, y la radioterapia. La quimioterapia está basada en fármacos, hay distinta variabilidad de fármacos que uno le da al paciente, que puede ser por vía endovenosa, por vía subcutánea, por vía oral, pero la estrategia es que le da un fármaco al paciente y ese fármaco por la vía que se administra va a la sangre y de la sangre se distribuye por todo el cuerpo. La cirugía consiste en resecar, o sea, el cirujano corta esa porción del cuerpo en el que está alojado el tumor para sacarla, ¿bien? Y la radioterapia consiste en un aparato que está cargado con un elemento radioactivo, y esa radiación por una técnica radiante, los radioterapeutas odian que comparemos esto, pero es como que uno quema al tumor, ¿bien? No lo saca, pero lo quema. No lo quema, lo irradia, pero es para que se entienda de una manera un poco más común. Entonces, son las tres estrategias. Ahora, lo complejo en los sarcomas es que, como dijimos antes, hay un montón de tipos distintos de sarcomas. Y hay sarcomas que responden más a la quimioterapia, sarcomas que responden más a la radioterapia, sarcomas que no responden a ninguno, sarcomas que responden a una quimioterapia en particular. Hoy ha avanzado mucho los tratamientos, hay tratamientos modernos con muchos beneficios para los pacientes. Yo siempre cuento hay un tumor llamado tumor de células gigantes, TCG le decimos nosotros, que era un tumor históricamente quimioresistente y radioresistente, o sea, que no respondía absolutamente nada a la quimioterapia y no respondía nada a la radioterapia. Y en un momento se inventó una molécula que se llama denosumab, ¿bien? Y unas tasas de respuesta superiores al 95%, o sea, uno le hace unos ciclos de denosumab, que es una medicación que sea subcutánea. Y no es quimioterapia, no hace caer el pelo, no da vómitos, es un anticuerpo monoclonal, pero tiene unas tasas de respuestas enormes. Entonces, es como que la estrategia es tratar de encontrarle cada sarcoma cuál es su mejor tratamiento, pero los pilares son esos tres. Exacto. Y probablemente una combinación a veces de los dos o de los tres, ¿verdad? Sí, no solamente la combinación, sino también el orden. A Claro. veces es mejor hacer una antes, a veces es otra, y alterar el orden. Eso también estratégicamente impacta en la curación de los pacientes, significativamente. Bien. Acá Vanelore nos pregunta si se puede detectar por RNN, resonancia magnética con contraste o PET. ¿Cómo? Perdón. Si nos preguntan sobre el diagnóstico, si puede ser por resonancia o con contraste o por PET. Mira, es bastante buena la pregunta. Nosotros no hacemos, el mejor método para estudiar el tumor no es por el tumor en sí, sino por la localización del tumor. O sea, hay imágenes que son muy buenas para ver el hígado, como la resonancia, hay imágenes que son muy buenas para ver el pulmón, como la tomografía. De acuerdo a lo que yo quiera ver y el lugar donde esté el tumor, hay un método de imágenes que es mejor que el otro. Por ejemplo, para ver los miembros, o sea, los miembros son las piernas y los brazos, la resonancia es excelente. Hoy en día hay unos equipos de resonancia que dan una anatomía, una calidad de imagen que es, cuando yo era residente clínica no existía. Entonces uno ve las imágenes y se sorprende porque se ve un detalle y una cosa tan chiquitita que eso le permite al cirujano planificar de antemano la cirugía antes de poner cualquier bisturí en la piel del paciente. Entonces,
El PET es útil, en sarcomas no está tan utilizado. El PET, para que explique un poco, es una tomografía. Lo que pasa que el PET lo que usa es un azúcar como la que comemos todos los días, pero está marcada con una partícula que brilla, ¿bien? Es un radioisótopo. Entonces, las células que consumen mucho azúcar, ustedes saben que las células se alimentan de azúcar, entonces cuando hay un tejido que crece mucho, consume mucho azúcar. Entonces, los tumores que crecen mucho consumen azúcar y de esa forma, con el fosforito este que tiene el azúcar, uno a través de un estudio de imágenes puede ver que aparte de que el azúcar se acumula ahí, brilla. Entonces nos habla del metabolismo del tumor, nos habla de cuánto está creciendo ese tumor. Un tumor que tiene mucho metabolismo, que tiene muchas células creciendo, va a consumir mucho azúcar. Pero bueno, para que el azúcar vaya ahí, tiene que tener un cierto receptor en la membrana de la célula y en sarcomas eso no es tan así. Entonces el PET se puede usar particularmente, no estoy diciendo que no se usa PET en sarcomas, pero no es lo estándar. Lo estándar generalmente es estudiar con resonancia o con tomografía, con eso generalmente alcanza. Pero bueno, hay veces que, por ejemplo, para partes blandas, que son acá como el cuello, los brazos, las partes, las axilas, son, digamos, zonas superficiales, muy cerquita a la piel, la ecografía es un excelente método. Entonces, a veces incluso la ecografía puede ayudarnos a ver distintas cosas. Así que el método de imágenes, hay una variabilidad, va a depender más de dónde esté ubicado el tumor que del tumor en sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, clarísima la explicación, clarísima sobre el PET también, que es un estudio que quizás es poco conocido cómo funciona. Pero de lo que acabas de contar, se me ocurren dos temas importantes que no me quiero olvidar. Primero, que en este mes vamos a tener un vivo con la doctora Carolina Chacón, que vamos a hablar de justamente radioterapia. Mm. Este tema importante, así que todos invitados, pasamos el aviso, es el 31 de julio. Y segundo tema, el tema del azúcar y el cáncer. Creo que me vas a ayudar a desmentir, a pesar de Muchos que se mitos. habla del mito del azúcar y el cáncer. Si querés contarlo, Sí. hacer la Esto surge un aclaración. poco, me parece, yo creo que obviamente que hoy hay una divulgación muy fácil de la información y cero chequeada, entonces es muy fácil que uno publique cualquier cosa y Google publica, o sea, Sí. no hay ningún control. Yo creo que un poco el miedo del azúcar y el cáncer viene esto que te contaba. Las células, cuando crecen, tienen, todas las células normales también, usan el azúcar como medio de energía, ¿bien? Entonces, en algún momento surge la hipótesis de que si las células no tienen azúcar, no tienen energía y no crecen. Pero lo que no se sabe es que el cuerpo tiene su propia forma de crear azúcares, no hace falta que uno la consuma. Y por otro lado, hay algo que, bueno, se llama ciclo de Krebs, ¿no? No quiero no quiero andar, pero bueno, las células, ustedes saben que de adentro tienen organelas. Como nosotros tenemos órganos, las células tienen organelas. Hay una organela que es la que se encarga de crear la energía, que se llama mitocondria, ¿bien? Esa mitocondria crea energía a través del azúcar, a través del oxígeno. Pero después se descubre, muchos años después, una vía por la cual se puede crear energía sin el azúcar y sin el oxígeno, lo que se llama vía anaeróbica. ¿Bien? Entonces, por más que el cuerpo no consuma azúcar, primero que la puede fabricar por sí solo y segundo que puede crecer independientemente de esto. Claro. Y después, obviamente, que se empezaron a conocer en los últimos años, pues realmente los avances moleculares del conocimiento del cáncer explotaron en los últimos 30, 40 años. Explotaron. Entonces, empezaron a conocerse un montón de vías moleculares por las cuales crece un tumor que no tienen nada que ver con el azúcar ni con el metabolismo. Tienen que ver con otros procesos que hacen crecer las células, pero el concepto que creo que hay que tener es que las células tienen distintos mecanismos para crecer y tienen distintos mecanismos para morirse. Eso es una cinética normal de las células. Entonces, cuando algunos de esos están equilibrados, ¿no? O sea, las células que crecen y las células que se mueren. Cuando hay un desequilibrio, o hay células que crecen de más, o hay células que se mueren de menos, ahí aparecen los tumores. Ese es el concepto. Claro. Bueno, tenemos también una pregunta de Juli que dice, ¿qué podés comentar sobre los sarcomas de Ewing extraóseos? El Ewing extraóseo es una patología bastante interesante, infrecuente. La verdad que tenemos bastantes pacientes con Ewing extraóseos. No hay estudios que determinen un tratamiento diferente a los Ewing óseos. Eso es así.
Es difícil hablar en general porque obviamente que depende la localización, depende la posibilidad quirúrgica, depende la edad del paciente, depende si se presenta con un tamaño chico, con un tamaño grande, se presenta con metástasis o sin metástasis. Pero globalmente se los suele tratar igual que los iguinóceos. Lo que sí queda claro es que, bueno, históricamente siempre se pensó que los extraóseos tenían un pronóstico un poco más desfavorable que los iguinóceos. Y lo que sí queda claro en los últimos años es que todo sarcoma de Ewing tiene que ser determinado molecularmente. Y esto sí hubo un cambio grande en el avance para que se entienda un poco, los sarcomas de Ewing históricamente fueron como una especie de bolsa de mezcla de sarcomas. Y en los últimos años hubo un montón de avances moleculares en los cuales diferenciaron que dentro de esa bolsa hay distintos tipos de tumores, distintos tipos de Ewing, por así decirlos, y todavía no hubo avances en cómo tratar los diferentes. Se sabe que algunos tienen un pronóstico diferente que otros, pero todavía no hay avances en cuanto a si hay que tratarlos de forma diferente. Pero creo que con los sarcomas de Ewing estamos en un periodo de cambio, en los cuales en los próximos, por ahí, dentro de 10 años vamos a estar hablando de, ¿se acuerdan? En el 2023 cuando empezamos a... Pero bueno, la realidad es que en sarcoma de Ewing estamos en los últimos 4 o 5 años en un proceso de cambio, profundizando y mejorando mucho en el diagnóstico a través de lo molecular. ¿Qué significa lo molecular? Determinar qué mutación es la que desarrolla el tumor. Lo que pasa es que lamentablemente es bastante inaccesible, no hay muchos lugares que lo hagan. Nosotros acá tenemos la costumbre de no tratamos un sarcoma de Ewing sin tener el análisis molecular. No lo tratamos. Hay que empezar, hay que tener el diagnóstico de certeza y saber qué tenemos hasta adelante. Poner nombre y apellido correcto al tumor, como decimos nosotros. Claro. Y esos estudios, o sea, hay instituciones aquí en la Argentina que los hacen, se mandan al Sí. exterior. No, Ok, hay instituciones acá que lo hacen, incluso hay plataformas genómicas que se pueden mandar a Estados claro, Unidos, hay empresas que se dedican a esto. Es accesible, tienen sus costos, obviamente que todos los estudios moleculares tienen sus costos. Yo siempre digo lo mismo igual que cuando uno compara con cosas de la vida cotidiana como un celular, deja de ser tan costoso el estudio molecular, claro. porque la verdad que hay celulares, zapatillas que salen lo mismo que sale un método diagnóstico. Así que la verdad que creo que conviene invertir en la salud y conviene invertir en el diagnóstico. Lamentablemente hay cosas que las obras sociales por ahí no cubren. También hay que tener en cuenta eso. En la Argentina hay una variabilidad de sistemas de salud muy grande. Tenemos Claro, distintos sistemas de salud y de los distintos sistemas hay distintas calidades. claro, No todas las obras sociales son buenas, no todas las prepagas son igual de buenas, no todos los hospitales públicos son igual de buenos y no todos los hospitales privados son igual de buenos. Hay claro, variabilidad. claro. Y sí, tema, ya entraríamos en un tema muy complejo. A ver, Vane nos pregunta también sobre las características de un angiosarcoma. bien, buena pregunta. El angiosarcoma es un tumor que característicamente nosotros consideramos que es un tumor que tiene mucha facilidad para dar metástasis. Entonces es un tumor que hay que tratarlo con quimioterapia tempranamente. Cuando hablamos de la estrategia de los 3 pilares de quimioterapia, radioterapia y cirugía, este es uno de los casos en los que hay que usar quimioterapia antes. Bien. ¿Por qué? Porque a pesar de a veces de hacer los estudios que hablamos, resonancia, tomografía, PET, hay veces que estos estudios no logran ver las metástasis. Es lo que nosotros denominamos micrometástasis. Eh, Todos estos estudios, obviamente que vienen mejorando muchísimo, cada vez tienen más calidad de definición, pero bueno, no son microscopios. Claro, Entonces, si hay una célula dando vueltas por el cuerpo, la tomografía no la va a ver. Y nosotros interpretamos que los angiosarcomas son tumores que tienen mucha facilidad para dar metástasis. Entonces, si el paciente incluso no tiene metástasis en una tomografía, tiene que hacer quimioterapia. Afortunadamente son tumores que responden mucho a la quimioterapia. Incluso tenemos pacientes que han hecho quimioterapia y el tumor les ha desaparecido por completo. Eran grandes masas y de golpe se achican y queda una cosa cicatrizal que se opera y no queda tumor viable. Entonces, después, bueno, hay varias características morfológicas y no me quiero poner en estricto y cosas que pueden nos a entender de los distintos tratamientos. claro. Bueno, súper, súper interesante. Bueno, acá tenemos mensajes lindos también para vos que los voy a leer. Lo mejor que pudo pasarme en este periodo de tratamiento fue conocer a Tomás. Agradezco su paciencia y apoyo en esta etapa de mi vida. Gracias, Doc. Ivo. Quiero saber quién dice eso, yo no veo nada de todo esto.
¿No lo ves? No. Ivo. Ivo Maluk. Bueno, los Mm. nombres son un poquito raros a veces del... Bonnie Marita dice, felicitaciones al doctor. Mi hija es paciente del doctor desde el viernes y es una gran tranquilidad que sea tratada en el IAF y especialistas de este nivel. Después otro mensaje, fui diagnosticada con un sarcoma radioinducido. Esto Uy, será una pregunta. vale Y, aclararlo, cuando hablamos de factor de riesgo, antiguamente se usaba una radioterapia, o sea, los estudios de tratamiento han mejorado, la radioterapia incluso también mejoró. La radioterapia se usaba antiguamente, en los años 80, 90, era una radioterapia bastante agresiva y podía generar sarcomas o tumores radioinducidos, como se les llaman. ah, claro, Hoy han mejorado muchísimo los métodos de radioterapia, se hacen radioterapias mucho más precisas, que apuntan solamente al tumor y tratan de esquivarle a los tejidos periféricos sanos para no generarles daño. claro. Pero bueno, muchos sarcomas, obviamente hay una variabilidad, pero un sarcoma radioinducido puede pasar entre 10 y 20 años posterior a la radioterapia. Hay algunos que pueden ser un poco más tempranos, obviamente que hay variabilidad, pero es una entidad que vemos cada vez menos por esto de que la radioterapia va mejorando significativamente. Claro, perfecto. Bueno, a ver, algunos otros mensajes. Em, ¿Y se aplica inmunoterapia para el tratamiento de algún tipo de sarcoma? Que la inmunoterapia que hoy se usa para tantos tipos de cáncer. Bueno, la inmunoterapia, vale aclarar que no es tan, la inmunoterapia moderna, vale aclarar, ¿no? La inmunoterapia moderna no es tan vieja. Eh, Eso hace que siempre, obviamente, estos tratamientos modernos llegan más lento a patologías más infrecuentes. Claro, Una cuestión clara. Comercialmente es más fácil instaurar instalar el tratamiento de una patología frecuente para que sea vendida y demás. Obviamente que hay un montón de avances en sarcomas con unos datos muy promisorios, afortunadamente. Nosotros tenemos un paciente con un angiosarcoma de scalp, o sea, acá del cuello, de la cabeza quiero decir, que hizo 2 años de inmunoterapia con respuesta completa. Se le fue todo. Todo le desapareció, incluso metástasis pulmonares. Entonces, hay distintos subgrupos de sarcomas que nosotros creemos que se van a beneficiar mucho de la inmunoterapia. Está todavía en estudio, no está aprobado por obras sociales. Eh, los estudios en sarcomas, vale aclarar también que al ser infrecuentes cuesta desarrollarlos, porque claro, uno para demostrar el beneficio de un tratamiento tiene que juntar una cantidad de pacientes, demostrar que el tratamiento es efectivo y como es una patología infrecuente, cuesta reclutar pacientes para los estudios de investigación. Eso es una realidad. Pero en los últimos congresos, que bueno, ASCO, que es el Congreso Americano, y ESMO, que es el Congreso Europeo, en los últimos años hubo una presentación muy interesante en el ASCO del 2020 sobre el rol de la inmunoterapia en sarcomas y unas tasas de respuesta superiores al 90% en algunos subgrupos de sarcomas. O sea, yo creo que en el futuro va a venir la inmunoterapia, pero no para todos, quizás para algunos en claro, particular, pero claro, que la inmunoterapia está metiéndose seguro. seguro. Bueno, recién por algunas menciones que hacías, ¿se puede decir que se pueden curar algunos tipos de sarcomas? ¿Se habla de curación total? Sí, a mí cuando hablo de curación me gusta hablar siempre de que la curación es un poco filosófica la palabra, ¿bien? Yo siempre cuento el caso de una paciente que tenía un tumor y estuvo 12 años en control y 12 años después le aparece el tumor en la cicatriz donde estaba operada. Esa paciente nunca estuvo curada y sin embargo ella desarrolló su vida normalmente, fue madre, viajó, se jubiló y todo. No estuvo nunca curada, pero ella nunca tuvo problemas por su enfermedad. Claro, Entonces, si bien no estaba curada, vivió como tal. claro, Eh, y hay veces que hay pacientes que también, a pesar de no estar curados, está su enfermedad controlada, entonces uno que como que cronifica su enfermedad y ni el tratamiento ni la enfermedad le genera problemas. Entonces el paciente vive su vida normalmente, quizás tomando una pastilla, como un diabético, como un hipertenso, que tampoco se cura la hipertensión y tampoco se cura la diabetes. Uno claro, controla las enfermedades. claro, Entonces, hay distintas, cuando hablo de curación me gusta aclarar esto porque si bien uno puede curar sarcomas, eso es verdad, uno opera un tumor y a veces no tiene metástasis, es el tratamiento adecuado, el paciente está en años en control y no le vuelve a aparecer la enfermedad.
Entonces, el paciente puede curarse en ese aspecto, pero bueno, vale aclarar que también hay pacientes que si bien no están curados, desarrollan su vida normalmente y tienen una enfermedad totalmente controlada, sin ningún problema, y también yo a esos también los considero curados como controlados. Claro, claro. Bueno, acá nos preguntan también, Guillermo, sobre, dice, ¿qué hay de verdad con los sarcomas que se operan y luego aparecen en otros sitios? O sea, serían metástasis. Claro. Bueno, esos son lo que hablamos antes de las micrometástasis. A veces los estudios, cuando uno, los procedimientos diagnósticos, cuando uno tiene un diagnóstico de cualquier tumor, es diagnostico el tumor y lo primero es hacer lo que llaman estudios de extensión. ¿Qué significa? Yo tengo un tumor en el codo y hago una imagen de todo el cuerpo a ver si hay enfermedad por fuera del codo. Si esas imágenes son negativas, uno puede interpretar que el tumor está solamente localizado en el codo, entonces la indicación por eso es operar el codo y listo, dejar tranquilo al paciente. Pero como decíamos antes, los métodos de imágenes tienen un límite de resolución. Depende del método, depende de la localización, pero bueno, yo siempre doy como ejemplo que la tomografía, por más moderna que sea y por mejor equipo que sea, no es un microscopio. Entonces ahí empezamos a hablar de lo que son las micrometástasis, y ahí creo que donde entra más en juego y tiene un rol fundamental la interpretación de la enfermedad. Como recién preguntaban por el angiosarcoma. El angiosarcoma para mí tiene enfermedad micrometastásica hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿por qué decimos esto? Y por estudios viejos que pasaba esto, operaban al paciente y el paciente después aparecía en los controles con enfermedad en el pulmón, en el hígado. Entonces, esa enfermedad está de inicio, solamente que no se veía de inicio, que es algo diferente. Claro. Eh, y hay tumores que no tienen esa capacidad de dar metástasis. Entonces yo, si el paciente, bueno, yo hablé, no quiero marear con las distintas histologías, pero recién hablaba de un tipo de sarcoma llamado TCG, el tumor de células gigantes. El TCG es muy difícil que dé metástasis. Ese tumor da más problemas locales, entonces hay que tener mucha conducta al tratamiento local. Y Claro. de esa manera uno interpreta diferente las patologías. Pero lo que contaron recién en la pregunta, sí, son metástasis, solamente que inicialmente no estaban vistas. Y es otro mito que me gustaría derribar, eso de que la cirugía despierta el tumor y lo vuelve más agresivo. No, eso no existe. Eso está demostrado contundentemente que no existe. Las metástasis son de inicio, solamente que no se ven de inicio, y eso es una falencia de los métodos de imágenes que tenemos hoy. Que si bien se van mejorando año tras año, van mejorando mucho, insisto lo mismo, una tomografía, un PET, una resonancia, no son microscopios. Y uno tiene que evaluar lo que llaman factores de riesgo. ¿Bien? Uno tiene el paciente con estudios negativos, entonces interpreta que el tumor está localizado. Pero el tumor tiene factores de riesgo para decir, bueno, hay micrometástasis. Este paciente tiene riesgo de tener metástasis que yo no estoy viendo, y en esa conducta toma la decisión de hacer quimioterapia para tratar de forma sistémica por más que yo no vea nada. Eso Claro, es en los sarcomas, es en otros modelos tumorales. claro, claro, tal cual. Bueno, bueno, vamos, ya se nos va pasando el tiempo. Una pregunta más de las que tenemos acá escritas. Eh, ¿qué opinión tenés con un tratamiento de células dendríticas? Sé lo que son las células dendríticas, pero no sé cuáles son los tratamientos de células dendríticas. Igualmente, un poco las células dendríticas vienen a colación de la inmunoterapia. Claro, Las células dendríticas, aclaro un poco, son células que están dentro del sistema, dentro del complejo sistema inmune que nosotros tenemos. El sistema inmune básicamente funciona como que hay algo que es extraño al cuerpo, hay una serie de células, parte de los glóbulos blancos, que reconocen algo externo, van, se lo presentan a las células dendríticas, y las células dendríticas son las que despliegan todo el armamento inmune para ir a atacar eso, que puede claro, ser una bacteria en una infección o puede ser un tumor. Eh, es lo que se llama todo el sistema de presentación de antígenos. Bien, antígenos es la parte extraña, el anticuerpo es lo que hace reconocer esa parte extraña para que el sistema inmune lo ataque. Así funciona el sistema inmune. Eh, ha avanzado mucho la tecnología, incluso ahora hay modelos que, bueno, nosotros lo vemos muy, muy difíciles de implementar, que son directamente le sacan glóbulos blancos al paciente, los entrenan extracorpóreamente, diciéndole, esto es un tumor, vos cuando te vuelvas a poner en el cuerpo tenés que reconocer esto y ir a matarlo. Y se lo vuelve a transfundir al paciente, y esas células que están entrenadas con anticuerpos y antígenos van directamente a lo que se lo entrenó. ¿Bien? Es lo que se llama CAR T-cells. ¿Bien? No sé si se refiere a eso la pregunta de las células dendríticas, pero bueno, está un poco en auge, parece muy promisorio, pero es un tratamiento
realmente muy engorroso de desarrollar. En Argentina y en el mundo falta bastante significativa. No estamos todavía preparados para ese tipo de tratamientos porque nos falta todavía la maquinaria para desarrollarlo con más facilidad y con menores costos. Bueno, se nos acaba el tiempo, doctor. Bien, Muchísimas gracias por toda esta charla súper clara. Les contamos que, bueno, y te cuento que este video lo vamos a compartir en Instagram, ahora inmediatamente, y en breve también lo vamos a compartir en YouTube. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctor Soule, por esta charla, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, y bueno, que nos sigan en las redes y que apoyen a FUCA, porque realmente es un orgullo y un honor de poder apoyar la capacitación de personas tan brillantes. sí, Así yo que, quiero aclarar una cosa que vos no la dejaste tanto, pero la formación de FUCA es realmente, creo que no hay provincia en el país que tenga un ex becario de FUCA. Me animo a decir que es gran cierto. parte de los oncólogos en Argentina han tenido algún paso por FUCA en algún momento y la fundación la verdad que ayuda mucho a la formación y ha creado grandes oncólogos que hay hoy en todo el país, así que creo que eso es bastante valioso y obviamente que también hay un montón, hay grupos enteros que hacen actividades con FUCA, así que lo quiero remarcar un poco porque creo que con la humildad fuiste bastante escueta al nombrar el impacto de FUCA. Te muteaste, Gaby. Chao. Chao, Gaby.